Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este programa especial sobre la reforma electoral, en donde vamos a profundizar sobre este decálogo que se propone. Tengo el gusto, el honor de estar acompañado en este recinto legislativo, en este salón, en este pleno, de Sergio Gutiérrez Luna, de Morena. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Y el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira. Bienvenido, Rubén. Gracias, Pedro. A ver, Sergio, ¿cuál va a ser el beneficio de esta reforma electoral para la gente? Primero, es un tema que la gente ha venido demandando y que ha sido una exigencia histórica. En un tema muy destacable, que se gaste menos en las elecciones y que gasten menos los partidos políticos. Los partidos políticos gastan más, todos, más de 10,000 millones de pesos, y eso es excesivo. Necesitamos ir en una ruta donde se reduzca este gasto. Un segundo tema, que haya mayor representatividad de las personas que llegan aquí a la Cámara por parte de las listas plurinominales, que no sean cotos de poder de partidos políticos y que pasen por el tamiz de la elección. Y un tema que a mí me pareció muy interesante, que viene en la reforma, en la iniciativa, del que poco se ha hablado, que es el tema de democracia participativa, sobre todo en municipios, donde la gente pueda involucrarse más en la toma de decisiones sobre acciones en los municipios. Puede ser basura, vialidades, puentes, deportivos, y con esto nosotros visualizamos lo que hemos venido impulsando desde el sexenio anterior, que la gente se involucre más democráticamente en la toma de decisiones y en el quehacer político. Que esto se hace, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Tienes el presupuesto participativo y entonces inscriben proyectos y la gente va y vota. ¿Es algo similar lo que se pretende? Es algo similar, pero ya con otros mecanismos de referéndum, de consulta popular, y además con unos esquemas de participación, y donde lo que nosotros vemos es que daría la oportunidad de que la gente ya no solo esté, digamos, opinando, sino que esté participando y tomando decisiones de su comunidad más próxima, que sería en este caso el municipio. Rubén, ¿qué es lo que estás viendo en lo que se propone? Bueno, es una iniciativa que llega desde el poder, sin consensos, no te digo con la oposición, ni siquiera con los partidos aliados de la mayoría. Resulta que no abona a la transición democrática. Nosotros estamos en contra de la misma, porque es parcial y es argumentativamente insostenible. Es mucho más complejo los temas que ahí se pusieron y que se presentan desde una parcialidad. Por ejemplo, cuando te dicen que haya una mayor participación de la gente, bueno, se omite decir que el mayor problema que hoy tiene la democracia mexicana, o uno de los dos, es que la proporción de votos de los ciudadanos no se refleja acá. Es decir, que los ciudadanos mexicanos hacen su manifestación a través de los votos de una manera y la Cámara se compone de otra, o las dos cámaras se componen de otra. El otro problema, por cierto, grave, es la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, y la respuesta fue se quedó corta, por no ponerle un adjetivo, se queda muy corta. Por otro lado, las fórmulas que se proponen en esto que ellos llaman plurinominales, pues una, que son 100 diputados, sirve para que Morena todavía se sobrerepresente más, porque donde no gane de mayoría, lo van a reponer con uno de minoría. Y la fórmula de los 100 que harían campaña, que serían plurinominales, que no dice la reforma cómo, pues esta se va a prestar primero a los acordeones, segundo a sobrerepresentar a los partidos, a ciertos estados en las circunscripciones. Y luego la mezcla que pocos entienden, o que nadie entiende, para ser claro, pues va a generar esa sobrerepresentación. Creo que además se perdió la oportunidad de buscar los puntos de consenso en el país para traerlo acá a una votación donde normalmente Morena no escucha a nadie, donde se vota lo que se les manda, donde no hay cambios, y luego se andan arrepintiendo, como el caso de la reforma al Poder Judicial. Sergio, ¿cómo se evita todo esto que decía Rubén, los acordeones, la sobrerepresentación? ¿Cómo se quita eso? Ha habido una falacia de origen que ha traído la oposición sobre este tema de la sobrerepresentación, donde lo quieren simplificar a que los votos que se emiten por cada partido deben de ser representados en la Cámara de Diputados.
Nuestro sistema no es de ese tipo, no es un sistema de representación pura, es un sistema mixto, donde hay diputados que van a conseguir el voto en los distritos, ahí se gana o se pierde, y en esos Morena y los aliados tuvieron triunfos muy importantes. Por ejemplo, MC tuvo un solo triunfo en un solo distrito, y ya en la mezcla con los diputados de representación proporcional obtienen un número diferente de diputados para llegar al total que tienen, que es lo que trata de compensar. ¿Qué te diría yo? Que también hay otra mentira. No se tocó y no se toca en la iniciativa la forma en que se determina el número de diputaciones que le toca a cada partido. Lo único que se modifica es quiénes serán esas personas o cómo llegarán esas personas a ese número que le toca a cada partido. Y ahí el gran cambio es que lo que nosotros buscamos es que no sean las cúpulas de los partidos quienes decidan qué personas estarán ahí, sino que la gente vote en una lista el nombre concreto, particular y específico por partido, que pretenda que esté en esos lugares denominados plurinominales. El tema del combate a la delincuencia, al crimen que puede inmiscuirse en los procesos electorales o al dinero ilícito que puede llegar a los procesos electorales. Está previsto con amplitud, con esquemas que no existían antes, donde se dice que pues, las instancias de seguridad, de procuración de justicia y de inteligencia financiera estén presentes en dos momentos destacadamente. Uno, al momento del registro, para dar información sobre personas que puedan estar vinculados con el crimen organizado y que no lleguen, y un segundo momento con la vigilancia o información que se da de los movimientos financieros que tengan las personas candidatas, precandidatas o los partidos políticos. Evidentemente estamos hablando de una reforma constitucional. El detalle tiene que venir en las leyes secundarias. Es claro que, por ejemplo, el combate que se da a la delincuencia, digamos, de manera ordinaria, el detalle viene en las leyes secundarias, incluso las penas y las conductas vienen pues, en el Código Penal. Estamos en este momento haciendo un esbozo del andamiaje que sostendría una nueva forma de combatir y de evitar que el crimen penetre en las elecciones, que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Quiero retomar este punto de la conformación de las listas. Mencionaba Sergio que las cúpulas de los partidos son quienes determinan, de acuerdo a quienes consideran que deben de ir o no, pero se ha señalado, por ejemplo, en el caso del PRI, a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del partido, de ponerse en primer lugar. ¿Qué opinión tú tienes de eso, Rubén? A ver, primero se le ha puesto por parte del gobierno, que es el que manda la iniciativa y es el que la promueve, un adjetivo peyorativo a los partidos políticos. Y eso se está empujando. Y se hace de una manera tramposa. Yo ahorita te voy a decir por qué. Segundo, en el mundo hay varias formas de llegar a los congresos. Predomina en muchos lugares, como en España, que los partidos se representen en su votación final con los votos que tuvieron en las elecciones. Y los partidos acomodan en sus listas a sus líderes. ¿Por qué? Pues porque son los líderes de los partidos. Segundo, acomodan a personajes que en votaciones de mayoría no llegarían a las cámaras, pero tienen gran experiencia. A Morena, por cierto, le ha faltado acomodar a algunos, por eso tenemos iniciativas hasta con faltas de ortografía. Entonces ahí acomodas a los que, teniendo una capacidad en determinada rama de la administración pública, no tienen la popularidad para llegar. Por otro lado, los partidos políticos deciden al interior cómo se conforman las listas. ¿Por qué es tramposo este adjetivo peyorativo que pone Morena y que pone el gobierno? Porque el gobierno lo utilizó López Obrador. O sea, López Obrador generó las listas de senadores y una buena parte de las listas de diputados. Cuando para arreglar, él lo dijo, lo de las corcholatas, así les puso él, dijo, bueno, el que pierda, que vaya en tal posición, y el otro que vaya en la otra posición. Y todos los que jugaban como premio de consolación tenían ser senadores o diputados. Y él lo señaló. Entonces, ese argumento usado por el gobierno es bastante tramposo, porque digan, en todo caso, como ejemplo, pues ellos. ¿Tú consideras que tendría que ser la gente quien decida esas listas o los partidos? La gente lo decide cuando vota.
No, pero digamos, No, la gente la lo- integración de las A ver, listas, lo que ustedes hacen a ver. dentro del partido para la conformación que se determina quiénes van, o que en su momento lo que decías López Obrador lo determinó, ¿eso tendría que ser la gente? A ver, o? Pedro, es que la discusión es mucho más compleja. Primer punto que hay que poner sobre la mesa. Nosotros queremos que el voto de las personas cuente en el número de diputados. Esa es la primera pregunta. Porque hace rato que se puso el ejemplo de MC ganó un distrito. Sin embargo, tiene el 10% de la votación y tiene el 5% de los diputados. El bloque mayoritario tuvo el 54% de los diputados, de los votos ciudadanos, y tiene el 75% de los diputados. ¿Eso es justo? Entonces, esa es una primera discusión. Segundo es discutir quiénes van a ser diputados. Y eso puede ser con la democracia interna de los partidos, por las decisiones de los partidos o por el voto de la gente. El voto de la gente, ahí está cuando van a los comicios. Al reverso de las boletas están los nombres de quienes están en las listas. Hay partidos que han perdido su registro y por lo tanto no tienen plurinominales. Lo que no se vale es lo que sucedió aquí en la 64 legislatura. Partidos que perdieron su registro y que tenían diputados porque se los regaló Morena. Eso es lo que no se vale. Entonces es mucho más complejo que esta discusión que hoy está sobre la mesa y que se convierte en discusión apenas ahora, cuando se esté discutiendo aquí en el Pleno. Porque antes fue un soliloquio, que por cierto, yo te agregaría a lo que se dijo hace rato. Es la primera vez que llega una reforma electoral mocha. Es decir, solamente la propuesta constitucional y no la propuesta de leyes secundarias. Y esto es bastante peligroso, porque entonces tú no sabes cuál es la intención de la mayoría. ¿Y por qué es importante saber la intención de la mayoría? Porque este es un juego democrático donde todos los actores cuentan, no solamente la mayoría. Entonces, se está perdiendo la posibilidad, o se perdió la posibilidad de un debate mucho más amplio y más profundo para resolver estos temas. Ok, Sergio, ¿qué opinas de lo que ha dicho Rubén? Mira, volviendo al tema de la sobrerepresentación, que es un tema que traen recurrentemente. Las reglas que actualmente determinan el número de diputados que integran aquí este salón vienen desde el 2009. Y así se aplicaron en el 2012, 2015, 18, 21, 24. El gran problema para ellos fue que la gente votó de manera abrumadora por Morena, que con los esquemas que se prevén nos dieron los números que tenemos el día de hoy, porque además así lo dijimos en la campaña. Fuimos nosotros a una campaña a solicitarle a la gente que votara por nuestro movimiento para tener una mayoría calificada para reformar la Constitución, clarito, nítido. Y la gente nos dio el apoyo. Es más, incluso dijimos qué reformas, destacadamente con la que iniciamos la legislatura, la reforma al Poder Judicial, que era algo que la gente deseaba y que se dio al arranque de la legislatura y con la confianza y los votos que nos dieron. Efectivamente, se hablaba de, por ejemplo, cómo funciona esto en España, que es un sistema de representación pura, donde el porcentaje de votos corresponde al porcentaje de curules. Está otro sistema, como por ejemplo en Estados Unidos, donde es un sistema de mayorías. El que gana está en el Congreso y el que pierde no le toca nada. Nuestro sistema combina ambos. Y por eso, al darse esa combinación, hay mecanismos y reglas preestablecidos y señalados que son los que determinan quiénes van a estar aquí. Eso no lo estamos tocando. Para no caer en este debate que ha traído la oposición sobre llegar a representación pura o representación mayoritaria, porque ambos esquemas tienen pros y contras. Hablaba del ejemplo de MC, donde ganó un solo distrito, de 300, uno de 300. Nosotros ganamos más de 300 distritos. La gente nos dio esa confianza en tierra. El sistema que hace generar un equilibrio. Y se ha usado desde hace algunas décadas. ¿Cuál es el punto en el que la gente tiene inquietud? Porque vemos una sociedad muy participativa en estos temas. Se ha dicho, se ha pretendido incluso menospreciar por algunos actores políticos como Lorenzo Córdoba, militante hoy de Somos MX, diciendo que la gente no sabe qué son los plurinominales o qué es la representación proporcional. Eso es falso. Sí saben y sí le entienden. Y aquí la demanda ha sido pues que no sean los mismos de siempre,
que no sean las cúpulas de los partidos quienes determinen este tema, y lo que nosotros proponemos es que sí haya una voluntad expresa sobre la persona en concreto, no sobre el partido como acontece ahorita. Entonces, ese es el gran debate que tenemos. Adicionalmente, del tema de los recursos y del financiamiento. Claro. Oye, ¿y por qué no se enviaron las leyes secundarias? Bueno, no es un momento en el que se haya considerado enviar el tema de las leyes secundarias. Creo que dependerán del esquema de cómo se aprueben la reforma constitucional o no, y a partir de eso tener un desarrollo. Pero lo que está en la Constitución nos da el parámetro general de cómo vendrá pues ya el desglose o cómo se desmenuza la aplicación concreta en la ley. Y si no, vendrá un plan B. Anunció la presidenta que presentaría lo que ella llamó un plan B sin dar mayor detalle. Yo sería prudente para esperar el desenlace de este primer tema para entrar al segundo. Rubén. Pues yo insisto que hubiera sido bueno que presentaran todo su paquete, que era lo normal, y lo que ha sucedido desde el 77, que se debate el paquete completo. Ahora, ¿de dónde vienen estos diputados que primero fueron de partido y que ahora se llaman plurinominales, pero que son representación proporcional? Bueno, de que México desechó el sistema parecido al norteamericano de 1 contra 1 o de puros votos de mayoría. Y lo desechó porque México se dio cuenta que había partes de la población que no estaban representados acá, en las cámaras. Y esto nos había llevado a momentos de crisis, por ejemplo, la guerrilla, o nos había llevado a momentos de crisis donde la oposición no quedaba representada en el Senado. Y entonces se fue caminando hasta una representación proporcional, que llegó a 200 diputados, que es los que hoy tenemos, y a 32 senadores. Se dijo que nadie podía tener más de 300 diputados. Así es, nadie puede tener más de 300 diputados, y además nadie puede tener una sobrerepresentación más del 8%. Entonces se hizo alquimia electoral o ingeniería perversa. Te paso diputados de mayoría que ganan con tu nombre, pero con mis votos, esos son unos. Y la otra es que nadie dijo que la coalición no pueda tener más de 300 diputados ni más del 8% sobre representación. Entonces se aprovecharon fallas de la ley para tener estos números. Lo óptimo es que en esa tradición que teníamos de llevar la representación de la gente a las cámaras, pues se hubieran corregido esas divergencias, esas desviaciones que hay. El argumento es que se dice que en otros tiempos lo utilizaban otros partidos. Bueno, este está como el argumento de que si aquí hubo actos de despotismo, de dictadura, pues hoy se pueden repetir, ¿no? Entonces, ese es el problema de las listas. Ahora, la solución que presentan, Pedro, que es agarrar los 200, dividirlos a la mitad, y 100 y 100, y luego cada uno de esos 100 en 5 partes, si uno corre la fórmula, resulta que la sobrerepresentación resulta exponencial, por un lado. Y por el otro lado, es que va a aparecer los cacicazgos locales a partir de el uso de los acordeones. Oye, eso es. ¿Y qué propone el PRI, Rubén? ¿Cuál es la propuesta del PRI? Digamos, en caso de MC, tienen una contrapropuesta. ¿Qué propone el PRI? Es no discutirlo ahora. Con el peso de esta Cámara, no discutirlo. Y empezar al revés. Empezar preguntándole a las oposiciones cómo creen que el juego es más justo. Que esto es lo que sucedió en un principio, ¿eh? O sea, cuando López Portillo en el 77 gana, es con el 100% de los votos, ¿eh? Lo primero que se pregunta es si está legitimado. O sea, si ese 75% de los diputados que tienen acá tiene legitimidad. Eso es lo que se pregunta, en su caso, López Portillo. Dice, gané con el 100%, ¿tengo legitimidad? Y él mismo se responde que no. Okay. Y entonces se abre una reforma, que el primer acto es llamar al Partido Comunista, que estaba ilegal, entrecomillado, y meterlo a la democracia. Entonces, ¿qué propone el PRI? Que todo vuelva a empezar y que se le pregunte a la gente, a los expertos y a los opositores cómo este juego sería más equilibrado y más serio y con más garantías, porque hoy no las hay. ¿Es eso viable, Rubén? Sergio.
Mira, nosotros hemos hecho consultas con la ciudadanía definitivamente y estas consultas han arrojado datos contundentes sobre su sentir en temas particulares, ¿no? Varios temas se han dado resultados, incluso la presidenta compartió algunos resultados. El tema de especialistas yo lo pondría muy entre comillas porque hemos visto que justamente esos que se hacen llamar especialistas son en realidad activistas de oposición, lo cual pues es válido, pero es necesario que se quiten la máscara y que digan somos activistas de oposición, en lugar de escudarse a través de esquemas de académicos o de personas independientes. El hecho de que se haya hecho de algunas formas las reformas en el pasado no significa que es algo escrito sobre piedra. Finalmente aquí es donde se discuten las reformas. La iniciativa que se presenta se discute aquí en la Cámara de Diputados y se tendrá un resultado que deviene de los números que la gente le dio a las fuerzas políticas y que además revela un tema que pone con mucha claridad esta falacia de la sobrerepresentación o la supuesta sobrerepresentación, que es que ninguna fuerza política por sí misma puede reformar la Constitución y eso es vigente el día de hoy. No hay un solo partido, uno solo, Morena tampoco, que tenga los votos para por sí mismos reformar la Constitución. Así es. En el tema de las consultas, Sergio, de lo que hablabas de la democracia participativa y demás, en esta propuesta se establece que ya no será una facultad exclusiva del INE la promoción, el que se pueda informar a la gente. Ahora también se abre con esto la puerta a que gobierno, legisladores, políticos, todos puedan hacerlo, ¿así lo debemos entender? Hay una parte que señala que los titulares de los poderes y también instancias de gobierno pueden hacer una promoción de la participación para que la gente vaya y se exprese en las urnas sobre estos temas, donde además se deja la puerta abierta para que pueda ser a través de mecanismos electrónicos, que eso es una parte también novedosa en este tema de participación ciudadana, pero que lo hagan sin digamos, una intencionalidad, que sea neutral la participación que puedan hacer quienes inviten a la ciudadanía a que vayan a votar en estos ejercicios. ¿Y eso se puede ya en la realidad? ¿Sí se puede ser neutral? Yo creo que mientras más tengamos una información, una ciudadanía informada, una ciudadanía preparada, una ciudadanía conocedora de la política, del ambiente, de la realidad del país, de su comunidad, pues va a votar como ellos deseen. ¿Qué se ha pensado muchas veces por parte de la oposición y de algunos que se dicen académicos? Ellos han creído y dicen que la gente no piensa. Y esto es un error. La gente claro que tiene criterio, claro que tiene formación, claro que forma su opinión y claro que toma una decisión. Lo único que se está haciendo con esto es generar una mayor información para que puedan ir a votar y que haya una participación más copiosa. Oye, ¿y si hay la certeza de que a través de estos foros que se hicieron de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se escuchó, se incluyó en la propuesta, en el decálogo, a las distintas voces que fueron? Mira, entiendo que hubo una participación importante y que se tomaron varias ideas. De ahí en concreto habría que comentar ese tema con Pablo Gómez para que él diera una explicación, digamos, más amplia sobre ese punto. Ahora, Rubén, ¿por qué no participaron ustedes en la redacción desde estos foros? Al menos si no había como un acercamiento como tal a través del partido, pero estaba la plataforma de los foros para poder ir a hacer la ponencia, ¿no?, de lo que se tenía para la propuesta. Mira, y es muy interesante. Hasta hace unos días lo único que había era un PowerPoint. Es decir, no se tomó en consideración a nadie. Y como no se tomó en consideración a nadie con la reforma del Poder Judicial. Tan es así que hoy están entrampados en los argumentos que nosotros mismos les dimos. Y van a buscar cambiar la fecha. Porque todo lo que ellos diseñaron en el escritorio, pues no resulta. Lo mismo les está pasando acá. Pero en ambos ustedes decidieron no involucrarse, ¿no?, en las redacciones. No, a ver, nosotros aquí discutimos en la Cámara lo del Poder Judicial hasta que nos cansamos. Pero en las comisiones pero déjame te cuento. En el caso de la reforma electoral, ¿qué confianza le podemos tener a Pablo Gómez? Si no consultó ni a sus aliados. O sea, esta pregunta que nos están haciendo a nosotros nos da la oportunidad de decir no nos equivocamos, ni a los aliados de ellos consultaron.
ni tenían documento para consultar, y tan no lo tenían que, si tú ves la iniciativa que recibimos, hay una disociación entre los argumentos de la exposición de motivos y el articulado, para empezar. Esto además de las faltas de ortografía que tiene. Siguiente, no entregaron la parte de la reforma secundaria, que es bien importante, la citan. Si tú agarras los artículos, citan los de la ley secundarias. O sea, fue un montaje y se lo encargaron a la peor persona que se la pueden haber encargado, que es a Pablo Gómez, porque no redactó nada. Oye, Rubén, en el tema del financiamiento, ¿crees que está bien utilizado actualmente el recurso de las y los mexicanos en darles tanto dinero a los partidos? ¿Ves bien una reducción del 25%? Yo he puesto sobre la mesa algo. Este país tiene que decidir de dónde sale el financiamiento de unas entidades que son de interés público, que son los partidos. ¿Sale de sus propios colectas que hagan? Porque las cosas cuestan, es decir, hacer una campaña nacional cuesta. ¿Sale de sus propias colectas? ¿Sale de la oligarquía, como es en Estados Unidos? Son los que patrocinan las elecciones. ¿Va a salir de algo ilícito, como parece que sucedió en algunas partes del país? ¿O sale de los fondos públicos? Y esto de los fondos públicos, ¿cómo evita que el resto suceda? ¿Verdad? O cuando es una parte del resto, suceda. Porque también puede salir del gobierno. Y ahí sí me voy al clásico literario de los últimos días, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir ese recurso? Y cuando salga es cómo se vigila y cómo se distribuye. Hay una propuesta del Partido del Trabajo que se distribuye igual para todos, como también hay una propuesta de todos nosotros que se mejore cómo se usa ese recurso. ¿Pero tú estás a favor o en contra de que se reduzca el financiamiento de los partidos? Yo estoy a favor de que se reduzca, pero con una mejor forma de utilizarse. Porque lo que no puedes hacer es que todos los que van a contender tengan disparidad al inicio de las campañas. Esa es la primera. Y la segunda, también que analicemos cuál es el costo de la elección. Porque, ¿qué me preocupa? Okay. Que como no pusieron la ley secundaria, pues en el presupuesto le pueden dar un llegue al INE. O en una ley secundaria lo pueden desmantelar. Y esos son pasos hacia atrás en la democracia. Muy bien. Pero la otra ahí es, y que es bien importante, es cómo se va a financiar la democracia mexicana. Porque según el clásico literario, que es bestseller, pues se financió de partes que no deben de haber financiado el Partido Morena. Muy bien, vamos con una última intervención ya a modo de conclusión. Sergio. Nosotros vemos que es una propuesta muy integral, con temas de fondo, que toca temas sensibles, que busca resolver problemas que se están dando en la actualidad. Uno, por ejemplo, del que no hemos hablado, el tema de la inteligencia artificial y la desinformación en campañas. Con el etiquetado que se le va a tener que poner. Cómo resolverlo sin que sea censura, que no sea censura, que sea un etiquetado para que la gente conozca y sepa. Cosas que hemos visto ya en varias campañas, el tema de democracia participativa, el esquema para controlar el tema del dinero ilícito que llega. Nosotros vemos en la oposición una reacción más que nada en un sentido de desesperación. Ellos buscan esquemas para tratar de inflar algo que la gente no les da, que es la confianza del voto. Si no tienen la confianza del voto de la gente, pues por más ingeniería que pretendan ellos tratar de inducir, no hay manera que puedan tener representación aquí en esta Cámara. Lo que tienen que buscar es una ruta para convencer a la gente sobre un proyecto que hasta el momento no han podido consolidar y que la Cuarta Transformación sí ha logrado aterrizar con la confianza de la gente. Muy bien. Rubén, concreto, breve, por favor. En muchas partes del mundo se ha engañado a la población. En Alemania, un señor que se llamaba Adolfo Hitler ganó las elecciones con el 90%. Y esto se puede hacer de muchas maneras, de muchas maneras. Nos preocupa que no haya un diálogo con las oposiciones, nos preocupa que quien es jefe de Estado tome una posición solamente de jefe de gobierno, porque la presidenta de la República es jefe de Estado. Nos preocupa que quienes la rodean, este personaje que se llama Pablo Gómez, pues la engañe y engaña a la población y nos haya traído aquí a la Cámara un texto de tan baja factura, de tan baja calidad. Nos preocupa también que se acoten las libertades en el país. Esto de la inteligencia artificial,
pues se tiene que resolver de una manera, pero que no sea con censura. Pero hay otras cosas inmediatas. El expresidente López Obrador actuó con misoginia, se metió en todas las elecciones de los estados y la de la presidenta de la República, e se incumplieron promesas que él hizo para ganar las elecciones, como la publicación del 123 para el salario profesional. Eso es lo que nos está pasando. Muy bien, muchísimas gracias Rubén Moreira, coordinador del PRI, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, gracias. Y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía aquí a través del canal del Congreso.